Antônio Cruz aqui na nossa escola. É a segunda vez que ele vem a São Paulo, sempre visitas curtas, ele estava me dizendo. Primeira vez aqui no nosso edifício, talvez depois ele possa dar uma conhecida, uma passeada. Nós estamos reformando o edifício, já te aviso para não ficar impressionado. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Então, tenha bondade. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, seguramente disculparme por no hablar en portugués, lo primero, ¿no? Siento mucho y espero que vosotros podáis entender mi español, que por otra parte es un poco andaluz, pero bueno, trataré de hablar con corrección y que podáis entenderlo. En segundo lugar, darle las gracias a la Fundación Arquitectura Contemporánea, que es quien ha organizado el ciclo que ahora mismo tenéis en pantalla, un ciclo en el que tres arquitectos españoles pues darán distintas conferencias y nosotros pues hemos tenido la suerte de que nos propusieran dar una charla aquí en São Paulo. Y en tercer lugar pues dar las gracias a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de São Paulo por acogerme en este magnífico salón de actos y en este magnífico edificio. Claro, da un poco de pudor enseñarse la propia obra en una ciudad como esta, tan cargada de tan buenísima arquitectura, ¿no? Es una ciudad en la que los ejemplos de la arquitectura contemporánea y moderna impresionan sobre todo por su fuerza poderosa, por este tipo de arquitectura de decisiones iniciales, de hacer lo que en inglés sería un statement, es decir, una afirmación, y llevarla adelante cueste lo que cueste. Es realmente impresionante y también un poco avergonzante dar una charla en este medio. Y para colmo de complicación, pues uno dice, bueno, ¿qué conferencia tengo que dar en un sitio donde es mi primera conferencia, un estudio como el nuestro, que ya tiene un recorrido en el tiempo bastante largo y por tanto pues, mucha obra y muy diversa obra? Entonces uno no sabe, porque normalmente cuando uno pues da una conferencia donde ya te conocen, pues evidentemente es la obra más reciente, la que suscita mayor interés, pero uno tampoco sabe cuál es el conocimiento que se tiene de nuestra oficina en un lugar como este. Por lo tanto, pues se ve obligado a hacer un pequeño recorrido desde el inicio de la oficina hasta hoy y explicar un poco de todo. Un poco de todo quiere decir un poco de todo en el tiempo, un poco de todo en programas distintos. Hemos hecho muchos tipos de edificios, somos una oficina que ha hecho muy variados programas, y también un poco de todo en el lugar, en situación. Actualmente no solo estamos trabajando en España, sino también estamos trabajando en Europa, en varios países europeos, especialmente Holanda es el país que mejor nos ha acogido, y de esta manera pues voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera parte la dedicaré a proyectos españoles y la segunda parte hablaré de proyectos hechos fuera de España. Y entraré con más detalle en algunos proyectos y en otros pues solamente daré una idea, pondré alguna diapositiva para dar un pequeño flash. Entonces, nuestra oficina no puede nunca que se presenta prescindir de presentar este edificio ya de hace bastante tiempo en el centro histórico de Sevilla. Ya por la imagen aérea os dais cuenta de qué tipo de ciudad es la ciudad donde nosotros vivimos y trabajamos. Un casco de concepción árabe tan abigarrado como este, y unos solares pues muy complicados en su forma. Este solar en el cual tan solo la parte de la línea inferior es fachada, el resto son medianerías o propiedades vecinas sin posibilidad de luz, y teníamos que trabajar y hacer un edificio de vivienda en este solar. Entonces
el patio aparece como el motivo, como la guía que conduce este proyecto. La necesidad de introducir un patio en el centro del edificio hace que este patio se convierta en la razón de ser del trabajo del arquitecto. Esta es la planta baja, pero el patio surge como un elemento inicial, es decir, este patio con esta extraña forma que al mismo tiempo que se está adecuando a los límites o a las dificultades del solar, sobre todo está tratando de recuperar su unidad. Esto es muy importante en esta obra, no surgir como la consecuencia de la resolución de los problemas, es la consecuencia de la resolución de los problemas, pero sobre todo, o al final, es una voluntad de unidad, de que no aparezca como si esa simple solución de los problemas, sino que aparezca como un gesto pretendido, voluntario de los arquitectos. Así el patio se ordena en esa posición que consigue dar luz a las habitaciones que se precisan, pero al mismo tiempo está hablando de la unidad. Y esta unidad la llevamos adelante en la manera de construirlo, en el material que utilizamos, este ladrillo que va a resolver todos los problemas y con un tipo de construcción hasta cierto punto intemporal. Es un edificio que hay mucha luz sobre las pantallas, no sé si se pudiera bajar, pero realmente esta unidad en la manera de construir, esta voluntad de que la construcción tome su lugar y se exprese, al final da un edificio en el que no se sabe muy bien, o nos gustaría a nosotros pensar que no es tan fácil de datar, de decir este es un edificio de 1900 o lo que sea, sino que nos estamos situando un poco fuera del debate de día a día sobre cómo se debe trabajar en los cascos históricos. De esta manera nos gustaría pensar que hemos conseguido un edificio hasta cierto punto en el que no es fácil de localizarlo en el tiempo. Yo, hablando de este problema de la unidad del edificio, seguramente hay el punto más interesante de este edificio, es este punto en el que no lo he reseñado cuando hemos estado viendo las plantas, pero vuelvo a la planta y os lo explico, en el punto en el que en este punto justamente veis como no existe, ya no tenemos ningún elemento que iluminar, sin embargo con una inflexión de la curva conseguimos dar la continuidad a la forma del patio y conseguimos que finalmente la persona que está dentro de este patio no tenga por qué tener noción de cuáles son los problemas con los que los arquitectos han debido de enfrentarse, sino que finalmente la unidad se ha conseguido y estamos dentro de un ambiente controlado por las propias decisiones de los autores. Esto es una sola maqueta cerrada y abierta que expresa muy bien este carácter del edificio, como la riqueza del proyecto está en el interior y cuando se cierra no existe nada, es el volumen, y al abrirla descubrimos esta excavación en el interior. Voy a pasar deprisa sobre un proyecto de una intervención en la ciudad de Cádiz, es otra ciudad un poco más al sur, y la intervención es sobre este punto, que es un antiguo baluarte defensivo. Vamos a ir con mucha rapidez en este proyecto. Se trata de convertir este edificio militar en un museo y lo que hacemos es añadir unos elementos, lo que aquí aparece sombreado más oscuro, son unos elementos que añadimos al edificio, dotándolo de un nuevo carácter, consiguiendo que se pueda pasar a cubierto de un edificio a otro, simplemente cubiertos de la lluvia, pero a la intemperie, y esta adición de una nueva construcción que se adjunta a la construcción existente, pero sin modificarla, sino juxtaponiéndose con el edificio existente como dos elementos que conviven, pero sin modificarse el uno al otro. Y esto es todo lo que voy a contar.
La estación de Santa Justa en Sevilla fue un primer gran proyecto que nosotros realizamos. La verdad es que nosotros hemos ido creciendo con una cierta naturalidad, hemos ido abordando temas de mayor envergadura y siempre decimos que la participación en distintos concursos que hemos hecho nos ha hecho que vayamos creciendo con naturalidad. Es decir, cuando hemos recibido un encargo grande, nunca hemos tenido la sensación de que nos enfrentábamos a problemas de esta escala por primera vez, porque en anteriores ocasiones, con motivo de concursos, habíamos abordado problemas de mayor escala de la que en el estudio se resolvían, pero nos encontrábamos por tanto capacitados para estas situaciones de mayor envergadura. Esta es un trozo de la ciudad de Sevilla donde este vacío existente iba a albergar una nueva estación de trenes. La estación de trenes, esta es la maqueta que se hace y lo que hicimos, y que aún no se ha podido llegar a completar esta operación, dado un poco la soledad de este espacio y lo apartado que estaba del resto de la ciudad, quisimos dotar al proyecto, propusimos estos edificios perimetrales para crear una gran plaza dentro de la cual la estación pudiera acogerse. Este edificio, entonces, la estación ya se coloca en medio de esta plaza, pero en la estación a mí me gustaría hablar, las estaciones de trenes, del problema de la sección. Es decir, cuando nosotros hemos hecho esta y otra estación de trenes, que la dejaré para el final, y algunas otras propuestas de concursos, pero que creo que vamos a tener otra muy pronto, pero así lo espero. Y lo que ocurre es que uno siempre recibe las plantas de las vías siempre están ya trazadas previamente, es decir, el recorrido de los trenes es muy rígido. Por lo tanto, la planta del edificio suele ser un problema simplemente de resolver funcionalmente con corrección el problema. Y sin embargo es la sección, el punto donde el arquitecto se encuentra con un poco más de libertad para trabajar en este edificio. En este sentido, la estación de Santa Justa es la sección, lo que se hace más personal, y el sistema de entrada de luz natural al interior de la estación, que ahora iremos desglosando poco a poco. Esta es la estación ya construida en una vista semiaérea. Evidentemente hay como una metáfora del movimiento en estas naves por las que llegan los trenes para detenerse en este punto donde cambia completamente la directriz del proyecto. Todo lo que en la primera parte, donde se albergan los trenes, es longitudinal, en esta situación se convierte en transversal, es decir, hay una metáfora de movimiento, llegada, stop, aquí acaba la línea, algo que en este proyecto es evidente. Y el mismo juego va a ocurrir con la luz natural. Vemos cómo en la primera parte aquí las ventanas nos están apareciendo siempre en este sentido, van cualificando los distintos espacios para en la zona de trenes vamos a pasar a la otra dirección. La estación se concibe como una estación clásica, como una gran marquesina de intercambio de pasajeros. Finalmente, cuando uno hace ya varias estaciones, se da cuenta de que una estación en realidad es un lugar para cambiar de medio de transporte, no es tanto una llegada, o no lo es tanto ahora, en el pasado sí lo era, cuando las estaciones estaban mucho más centradas en el centro de la ciudad. Hoy en día una estación es un punto donde pasamos del tren al coche privado, el taxi, el autobús, en muchos casos el metro, es decir, es un intercambiador de sistemas de transporte. La estación así, en ese punto, tiene un corte profundo en el edificio que produce un gran hall, y en este marquesina se encuentran en este caso los taxis y más afuera otros sistemas de transporte. Todavía en este primer espacio, que es el hall de viajeros, existe una cierta tranquilidad. Es un espacio rectangular, un espacio paralelepípedico, donde hay una
una sensación de espera, de tensión, para ir poco a poco generando el paso hacia la zona de los trenes, donde la metáfora del movimiento va a ir apareciendo cada vez con mayor poder. Este es el punto donde se produce la bajada de los viajeros hacia la toma de los trenes, que se encuentra en un nivel inferior, y en esta imagen me gusta siempre señalar cómo en este edificio el juego de que antes hablaba de la luz natural, cómo la luz natural cualifica los distintos elementos. Fijaros, por ejemplo, que aquí tenemos 1, 2 y 3 muros de ladrillos situados paralelamente. Sin embargo, el tratamiento de la luz aquí, inicialmente iluminado directamente por esta ventana, el segundo casi en contraluz y el tercero con una luz cenital, este juego de luces consigue que podamos leer los distintos muros separadamente. Y este es el punto de intersección. Bien, ahora estamos ahora situados justo en este primer balcón que hay en esta posición, desde el que salen las rampas móviles, y en este punto existe una segunda pasarela sobre los trenes y se produce la intersección del plano inclinado del techo de este gran hall con la llegada de las bóvedas de los trenes. Hay un juego también una complacencia en jugar con alturas pequeñas y alturas grandes. Ya veis cómo a través de esta pasarela las distintas naves o bóvedas por las que atravesamos se acusan con esta bajada de muros de hormigón y se contrasta la altura de las zonas bajas con las zonas más altas. Esta es la interferencia o la otra vista de la pasarela inferior, y esta es una vista también esta es el último momento en el que hay una iluminación transversal para pasar posteriormente a las iluminaciones longitudinales en la zona que está sobre los andenes. Aquí cambia todo el proyecto y la luz empieza a estar en el sentido de la marcha de los trenes y entramos en otra situación diferente. Bien. Este es otro caso distinto. Esto es una estación de autobuses. Entonces, aquí ocurre lo contrario que en el tren. Mientras que el tren es un vehículo, ya he hablado antes, que es muy rígido en su movimiento, el autobús es muy flexible, puede hacer, hombre, no es tan flexible como un pequeño turismo, pero sí puede realizar una serie de maniobras más complicadas. Y entonces, por contra a lo que ocurría en la estación de trenes, en el que en la planta se resolvía con mucha naturalidad, mucha ortogonalidad, y la sección era el punto de trabajo, aquí va a ser lo contrario. En este proyecto es justamente esa versatilidad del autobús para tomar curvas y para ir entrando en las distintas dársenas lo que al final es el germen del proyecto. Hombre, por un lado teníamos la necesidad de introducir 30 dársenas en un solar no excesivamente grande. Esto nos llevó a la idea de hacer un recorrido muy largo dentro de la parcela y del mismo movimiento, el mismo trazo de cómo podrían los autobuses moviendo, el papel se fue llenando de curvas y fue haciendo que todo el edificio se informase por esta situación del movimiento curvilíneo de los autobuses. Y parece que todo el edificio pues tomó esta forma en curva que acaba llenando toda la planta. Y la planta ya no solo de la zona de autobuses, sino el hall principal de viajeros y todas las dependencias empiezan a aceptar este juego curvilíneo. Mientras que la sección, por contra, se resuelve con una enorme simplicidad. Hay un plano que es el suelo y 8 metros más arriba un plano que es el techo. Y estos dos elementos se expresan
con mucha claridad, no admiten, es tanto que llevamos la estructura de hormigón, como veis en esta imagen, hicimos unas vigas de hormigón, pero peraltadas sobre el techo de hormigón. De esa manera, al final, a ver si me sale la adecuada, y aquí vemos cómo toda la estructura se ha colocado por arriba, en la voluntad de enfatizar la planitud absoluta del techo. Aquí estamos en el hall, pero vemos cómo la altura del hall va a estar en continuidad, este techo de aquí está en continuidad con todo el techo exterior. Aquí se expresa mejor, es decir, ese techo tiene una estructura inexpresiva en su manera de funcionar. Es un techo, es una estructura de hormigón que está funcionando con vigas y sin embargo no va a expresar en ningún momento cuáles son las direcciones principales de las cargas y de los trabajos estructurales. La estructura pasa a ser un elemento necesario, pero situado en la parte alta de la losa de hormigón, porque aquí tratábamos exactamente de enfatizar una sección tan simple como dos planos, el del suelo y el del techo, separados 8 metros entre ellos, y dentro del cual un edificio curvilíneo absolutamente se va a desarrollar. Esa sería la manera de explicar este proyecto como una voluntad de ser simples o elementales en la sesión y complejos en la planta. Yo creo, claro, a lo mejor uno se siente en la obligación cuando da una charla de explicar algo general, de transmitir, de presentar al estudio y decir cuáles son los principios del estudio o cuáles son las razones mayores que nos mueven. Yo, al final, yo creo que es la atención a cada problema distinto, es decir, seguramente somos unos arquitectos, por supuesto, suficientemente conocidos como para que la gente sepa que 2 obras son nuestras, pero si pudiéramos pensar en un conocedor de la arquitectura ignorante de nuestra obra, a lo mejor le resultaba difícil presentarnos 3 o 4 obras, identificarlas como del propio autor. Yo creo que nos preocupa en cada proyecto que hacemos buscar la ocasión escondida, o sea, cuál es en cada oportunidad que abordamos, cuál es la ocasión de trabajar, y que así creo que vamos tocando bastantes aspectos diferentes en el mundo de la arquitectura. No creo que seamos gente a las que se nos pueda, o me gustaría pensar que no somos gente fáciles de clasificar, en este sentido en el que en cada desafío que abordamos tratamos de hacerlo con una manera diferente. Este es un proyecto de largo recorrido, el proyecto que voy a enseñar ahora. Es un proyecto, yo no sé cuándo empieza, ya por el año 90, sí, más o menos sobre el año 90, y estamos trabajando en él todavía. Es un proyecto sobre el que hemos hecho 3 distintos proyectos. Hemos hecho este primer proyecto que voy a enseñar, luego en el 2004 hicimos un segundo proyecto de ampliación y recientemente hemos acabado el tercer proyecto de ampliación. Voy a enseñar básicamente el proyecto inicial, el proyecto que se acabó de construir en el año 96, y después veremos algunas imágenes de los proyectos de ampliación. Porque este es un estadio muy raro, porque es un estadio que nada más que tiene una grada. Es un estadio que, ya lo veis aquí estamos viendo un graderío lateral y el estadio de atletismo, en este caso es un estadio de atletismo, luego vamos a transformarlo en estadio de fútbol. Ya veis que se presenta como un solo graderío. Esto tiene varias razones de ser. De un lado, es que ya en el proyecto, en el concurso que ganamos, se decía que el estadio tenía que ser ampliable. Nosotros pensábamos en un estadio para 20.000 espectadores, pero ampliable en un futuro. Pensábamos que la mejor manera de ampliarlo, la más sencilla, era formatándolo en su alrededor, no haciendo un estadio bajito y luego tratando de incrementarlo en altura, que era muy complejo. La segunda razón es que es un estadio de atletismo, no es un estadio de fútbol.
En un estadio de atletismo la línea de 100 metros tiene mucho más importancia que en otra parte, es decir, no es un espectáculo igualitario como es el fútbol, donde todas las visiones son importantes. En atletismo hay evidentemente un punto de mayor importancia, pero sobre todo era un estadio para Madrid, para la capital de España, que debiera tener una cierta envergadura, cierto tamaño, y no podía conformarse con un pequeño graderío. Todas estas razones nos llevaron a construir este extraño edificio con un solo graderío en un lado. Yo recuerdo que se llama un ballista magnífico, Moses, creo que un tipo extraordinario, que había ganado 50 o 60 carreras seguidas, y fue un día a correr al estadio este, y cuando salió dijo, nunca había corrido en un sitio tan extraño. Entonces a mí esto me llenó de orgullo, que un señor de esto que está constantemente preocupado por cómo pasar las vallas lo más rápidamente posible, hubiera tenido al menos 10 segundos de decir, este sitio es distinto. Bueno, pues bien, me gusta que las cosas ocurran así, ¿no? Entonces este estadio en el cual hay este croquis, en el que ya se ven una serie de muros curvos y sobre él la pieza del graderío como depositada sobre él. Evidentemente, en arquitectura, que una pequeña idea de ese estilo luego sea capaz de soportar tanta elaboración como hay que realizar sobre ella, es difícil. Es difícil. Es mentira que estos croquis salgan el primer día que uno empieza a trabajar, tiene una genialidad y hace y sale aquello así. No, eso es mentira, lo tengo que decir, sobre todo a los estudiantes. Estos croquis o estos dibujos rápidos salen cuando uno ya lleva mucho tiempo trabajando sobre un proyecto, ha hecho distintas pruebas, ha visto distintas cosas, y hay un momento en que todo lo que has trabajado eres capaz de verterlo en un pequeño dibujo, pero no la intuición hasta ese punto que yo sepa no existe, de que podamos en 10 segundos hacer algo que luego pueda soportar primero el hacer una maqueta como esta ya más exacta y que finalmente pueda soportar estos trabajos. Esta fotografía de la obra me encanta por ver cómo una idea arquitectónica es capaz de soportar con rigor, no sin rigor, el trabajo de andamios, personas, inversiones económicas elevadas, como todo en este edificio se hace de hormigón y cómo es el hormigón el que viene a ser al mismo tiempo el resultado de la forma. Esto sí que da pudor decirlo en Sao Paulo, donde ya sí que tenéis edificios mono de un solo material, pero no es tan normal esto en Europa, un edificio en el que la propia estructura del edificio sea tan responsable de la forma del final del edificio y de todo el carácter del edificio. Es un edificio que seguramente está peor aquí que en algunas otras imágenes que podré enseñar, en los que el material aparece mucho más desnudo, más como en esta, ¿no? Aquí no hay barandillas, no hay nada, está recién terminada la estructura del hormigón y el edificio está mucho más expresivo que en cualquiera de las otras imágenes que hemos visto previamente. También en estos edificios se da un momento emocionante, que es el día de la inauguración, como después de 3 años o 4 años trabajando y siendo un poco los responsables, los dueños de todo lo que allí va a pasar, solamente en una hora llega la gente e invade el edificio, entonces ya pasa a ser propiedad de otro. Ya en ese momento el arquitecto se retira, aquello tiene que demostrar que está bien construido y ha llegado el usuario, que es el destinatario final. ¿Qué otras cosas se podrían decir de este edificio? Es un edificio donde la estructura lo ordena todo, cuida los interiores, da el orden para que todos los espacios interiores
vayan configurándose. Apenas, además del hormigón, aparecen las lámparas y las barandillas, pero poco más. Y es un edificio, por otra parte, como Jano, el río Jano de dos caras. Es un edificio donde no se sabe si la fachada es esta o es esta. Es un edificio en ese sentido bicéfalo o que muestra dos caras. Tanto la fachada o el exterior del edificio es la propia fachada, como es la parte del cuenco que contiene a los espectadores. Bien, este edificio posteriormente se nos encargó que hiciéramos una modificación de él con vistas a la candidatura de Madrid a la Olimpiada del 2012, y se nos encargó que lo ampliásemos, lo completásemos y que fuera un edificio que pudiera en principio albergar las Olimpiadas, y Madrid era elegida como sede, para posteriormente ser transformado en estadio de fútbol para el Club Atlético de Madrid. No el Real Madrid, el Atlético, que es el segundo club de la ciudad. Entonces, este vídeo muestra este proyecto que hicimos el año 2004. Bien, las gradas se completan tal como más o menos podría, con un graderío inferior y otro graderío superior, y sobre estas gradas se construye una cubierta de cables y membranas pesada. Es una técnica que ya habíamos ensayado y habíamos utilizado en un estadio que hoy no traigo ninguna imagen, un estadio de atletismo que construimos en Sevilla, y esta cubierta se colocaba sobre el estadio y conseguía completarlo de esta manera. Y la idea es que posteriormente a los juegos el terreno de juego se deprimiría unos 10 metros y se colocarían las gradas, se ampliarían para llegar a reducir el terreno de juego y aproximar a los espectadores al terreno de juego de fútbol, que es algo que por lo menos en España todo el mundo lo reclama. Aquí está el Maracaná, que la gente está lejísimo. Allí los clubes de fútbol quieren tener a los espectadores encima, completamente de los jugadores, de los referees. Esta era la idea de aquel momento. Posteriormente ocurrió, ahora estamos en una situación opuesta. Ahora el estadio definitivamente va a ser el estadio del Atlético de Madrid, con una remota posibilidad de que si hay alguna vez una Olimpiada de Madrid se realice la operación contraria. Y hemos trabajado en un proyecto que no voy a mostrar solo unas imágenes, en el que la cubierta se hace mucho más unitaria, que la cubierta toma este protagonismo diferenciado de la fachada. Por contra, la multiplicidad de estadios que hoy vemos, en el que en una labor excesivamente unificadora todo se convierte en un solo elemento, fachada y cubierta se convierten en un solo elemento, mientras que en nuestro edificio todavía la cubierta tiene un carácter diferente, o se expresa de una manera diferente a cómo se expresa el propio graderío que se sigue desarrollando en hormigón armado. Este es un proyecto de oficinas para la Junta de Andalucía en Granada, que voy a pasar un poco casi de asco, porque si no llegaremos será un poco tarde. Es un edificio que se autorreferencia mucho, dado la zona donde estaba ubicado, un edificio que debe buscar su propia identidad en la forma que adopta. Y el reloj que veis aquí, de cierta manera, pues hace una referencia al carácter público del edificio. Pero como decía, y dado no quiero daros un flash un poco por completar un poco todo el ámbito de trabajo que realizamos. Este sí lo explicaré con un poquito más de detalle en la Facultad de Magisterio en Sevilla. Es un
un edificio en el que jugamos con una cuestión. Por un lado, una escuela, una facultad necesita espacios amplios, necesita unas aulas, bibliotecas, salones de actos, gimnasios, que aquí se ven que precisan una anchura de edificación elevada o las propias aulas también necesitan este tipo de anchura de edificación. Me parece que aquí andamos como en 20 metros. Sin embargo, en los programas que actualmente se hacen en España, tienen necesidad de muchos espacios destinados a los despachos de los profesores. Entonces, evidentemente, ahí hay que buscar otra anchura de edificación, puesto que un pasillo con dos pequeños despachos a los lados, pues no debe pasar de unos 12 metros. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un edificio muy seccionado hasta una altura. Está la zona de la docencia, y en esta zona de arriba colocábamos unas barras que cruzaban de un lado a otro del edificio con una profundidad de edificación mucho menor. Creo que esta sección longitudinal explica cómo estas barras pasan apoyándose sobre el edificio, o seguramente esta imagen es más clara. En la parte inferior está la zona de la docencia con una anchura de edificación amplia, y en la parte superior se encuentra una anchura de edificación menor. No sé si voy demasiado deprisa o he traído demasiada obra. Este hueco central expresivo del patio al que vierten todas las aulas, con una serie de pasarelas en el primer término y el último término del patio que conectan ambos lados. Las pasarelas se ponen en esta posición, y los cuerpos son las pasarelas que conectan en las dos fachadas la zona, y los cuerpos de los despachos de los profesores que pasan sobre el patio, consiguiendo seguramente que el patio sea un poco más una mezcla cerrada hacer más la habitación del patio. Es decir, el patio es una habitación, pero si le ponemos un techo parcialmente, conseguimos que este patio se haga más un lugar de estancia, que sintamos más la presencia del techo que nos cubre, y que alberguemos esta sensación de encontrarnos en un interior. Esta es la imagen. Las fachadas de los patios se quiebran un poco para recibir de una manera más confortable las líneas inclinadas de la parte de arriba. No sé si esto se entiende o no. Y después de este edificio vamos a pasar bien, en este caso que vamos a pasar, esto es Maastricht, en Holanda. Es una manzana rectangular que nos encargaron, y en la que jugamos más precisamente a destruir las esquinas y a hacer que esta destrucción de las esquinas del edificio fuera el leitmotiv del proyecto. Y me detendré un poco más en el pabellón español para la Feria Internacional de Hannover en el año 2000. Cuando uno debe trabajar en una feria internacional y no sabe dónde va a trabajar, porque evidentemente cuando uno recibe el encargo o gana el concurso, sabe que va a tener al lado a China, al otro lado a Francia, al otro lado a Brasil, pero no sabe cómo va a actuar cada uno. Entonces, son proyectos que se tienen que autorreferenciar, no puedes jugar como normalmente decimos dónde estamos, qué vecinos tengo, cuál es la circunstancia. No, aquí es un sorteo, tú te pones aquí y ya lo que vas a tener alrededor te enterarás al final, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos en este proyecto, y conociendo un poco cuál era el desarrollo de la feria, hicimos un proyecto
muy dual, exteriormente es un edificio muy hermético, muy difícil de entender, un edificio bastante poco expresivo, y sin embargo construimos una plaza libre, una plaza donde la gente va a poder entrar a esa plaza sin ningún control, puesto que las exposiciones se van a encontrar en la parte superior, en esta parte que aquí está como oscura, aquí estarán albergadas las exposiciones. Sin embargo, aquí construíamos un espacio, un atrio, una plaza, un patio, es decir, un espacio de libre acceso al que el visitante podría entrar, podría estar. Este era el aspecto del edificio desde fuera, todo un edificio hecho con corcho, un material normalmente no utilizado en la construcción en fachada, y un edificio que manifiesta una serie de grietas que es relativamente poco expresivo, pero que inmediatamente aparece esta columnata inferior que invita al misterio, a decir, ¿qué está pasando ahí dentro? Voy a entrar a ver qué pasa ahí dentro, y puedes entrar libremente a través de estas paradas soportables para, una vez atravesado a través de todos estos pilares, llegar a este espacio acogedor, amplio, con una luz cenital. Es un lugar de encuentro. Aquí no hay exposiciones. Al final nos obligaron a poner aquí una pantalla de vídeo, nosotros no queríamos, para ahí dar algún mensaje, alguna cosa, cuando el propio mensaje ya era esa disponibilidad. Si uno lo ve como un poco un publicista, podría decir, bueno, queremos decir que España es un país abierto, que somos amistosos, que recibimos a la gente. Todo esto era suficiente motivo para no tener que poner una pantalla de vídeo, un sitio acogedor donde uno no tiene que esperar colas. Las colas sí se planteaban, ya para subir a la exposición se planteaban a lo largo de esta enorme rampa, larga rampa, se planteaban estas colas, y sin embargo la plaza en sí autorregulaba la presencia de la gente. Si había demasiada gente se estaba mal y se iban, pero si había poca gente pues estaba bien, había bancos para sentarse, etcétera, y al final acababan aquí también ocurriendo una serie de acontecimientos ligados a los días de cada una de las exposiciones. Esta rampa, pues, por ejemplo, se utilizaba con distintas funciones, como aquí esta Real Banda de Gaitero de Orense, pues en el Día de Galicia, porque Galicia es una parte de España, gallegos nada más que son uno, los demás no somos gallegos, pero estos sí son gallegos. Bien, este era el juego del pabellón de España en Zaragoza. Pero este es un proyecto muy complicado, un proyecto de la renovación del Rijksmuseum en Ámsterdam. Rijks es nacional, es el Museo Nacional Holandés, y es un proyecto realmente complejo. Era un edificio que había sido maltratado durante todo el siglo XX, y que es un edificio que tenía un problema inicial desde su concepción, que es un edificio que cuando se construye al inicio del siglo XX, o finales del XIX, a caballo entre el XIX y el XX, es el momento en el que Holanda surge como nación, hay un fuerte nacionalismo, y el edificio es la primera vez que todo el arte holandés se reúne en un solo edificio, pero al mismo tiempo el edificio es una puerta de paso para el desarrollo. Es decir, este es el Ámsterdam tradicional, el Ámsterdam de los canales. Y esto es una calle pública que pasa a través del edificio y que da lugar a ordenar el crecimiento de la ciudad hacia el sur, al punto que Kuiper lo resuelve con un mecanismo tan clasicista o tan académico como es este tridente. Hasta tal punto esto es una calle que realmente es propiedad del ayuntamiento, no es propiedad del edificio. Y esto parte al edificio en dos zonas. El edificio está cortado en dos partes, la parte este y la parte oeste, y esto a un museo le da un problema grande. Entonces, en el concurso se planteaba, los patios se habían colmatado de edificación
y se planteaba la apertura de los patios y se planteaba que los patios fueran el nuevo hall del edificio, ¿verdad? Porque el edificio tenía dos puertas de entrada, una puerta aquí y otra puerta acá, y en este plano, curiosamente, que es un plano del arquitecto inicial de Kuiper, está la duda de Kuiper. Veis que el edificio está, hay como dos propuestas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una puerta aquí y otra puerta aquí? ¿O entramos a los patios y desde los patios entramos al edificio? Al final se eligió esta situación, pero actualmente la situación era cambiarla, era unificarla. Entonces, nosotros lo que propusimos fue, para poder unificarla, fue deprimir el centro del pasaje y hacer una conexión a un nivel inferior. Esto que normalmente Kuiper no podía hacerlo, ahora sí era posible el efectuar una operación de esta envergadura, es decir, abrir una fisura en el centro del pasaje, bajar a un nivel inferior y unificar el edificio en dos partes. Esta es la idea que se está llevando a cabo, se está construyendo tras múltiples esfuerzos y es un proyecto que ganamos el concurso en 2001 y todavía no se ha inaugurado hasta 2013, no parece que vaya a inaugurarse. Y hemos tenido muchos problemas, sobre todo con asociaciones de ciclistas que actualmente pasan por este edificio, por esta rampa. Esta es la situación en la que se encontraba. Veis a la derecha e izquierda cómo la vista de los patios está clausurada por unos muros. Y esto es lo primero que se pretendía hacer, es esos patios recuperarlos, limpiarlos, que entrase luz al pasaje y ya una vez en el pasaje realizar esta depresión en la zona central para desde ahí lateralmente acceder a los dos patios. Ahora haremos un recorrido de cuál es el transcurso de un visitante. Esto conseguía compaginar a los ciclistas, como veis pasan por los lados. Después hemos tenido muchos problemas, porque sobre todo problemas de clima, que claro, cuando uno llega aquí a Sao Paulo y ve la escuela y ve que no hay ninguna diferencia entre el interior y el exterior, dice, bueno, esto es magnífico, esto da unas oportunidades enormes cuando todo está tan abierto, ¿no? Aquí las dificultades para conseguir independizar el clima de los ciclistas, de los peatones, han introducido una serie de modificaciones en el proyecto difíciles de compaginar con la idea inicial. Estamos haciendo un recurso a través de los distintos patios en lo que se dota el edificio de todo lo que originalmente un museo del siglo XIX no suele tener, que es un gran hall, una tienda, una cafetería, un auditorio, todas estas necesidades que tiene un museo del siglo XXI, es lo que este proyecto dota al Rijksmuseum. Ahora hemos entrado por uno de los patios, hemos pasado bajo el pasaje, hemos visto la apertura en el centro del pasaje y nos dirigimos hacia la cafetería. Está colocada, debajo de la cafetería estaría la tienda, está colocada en esta posición. Y después este techo que veis ahí, esta especie de elemento colgante, es otra de nuestras intervenciones, es un elemento que trata de unificar las alturas del pasaje y de los dos patios, crear una especie de techo virtual que haga más unitario toda la operación. Por el camino hemos hecho un edificio para conservación de restauración. Este es el edificio principal y en la acera del frente hemos hecho este edificio. Es un edificio que conserva esta parte de un edificio existente y hace una operación posterior. Traigo unas imágenes. En este edificio la idea es buscar la luz del norte, que es la deseada por los
sería la luz del sur, claro, la luz que no, en la cual el sol no penetra. Es decir, en Holanda y en Europa, en el hemisferio norte, el norte es la luz en la que el sol nunca molesta. Entonces, la idea del edificio es buscar la luz norte. De hecho, por esto, estas ventanas se abren siempre como una espiga. Veis aquí la vista desde el sur como está clausurada, y la apertura de la búsqueda de la luz norte va a dar lugar tanto a la configuración de la fachada como a la búsqueda de este diente de sierra por el que la luz del norte penetra. Pero volviendo, y es un edificio que de lo mejor que tiene es el uso. Es muy emocionante entrar en estos sitios y encontrar a estos señores tocando obras de Rembrandt o de Frank Hals o de estos grandes maestros. Volviendo al edificio del Rijksmuseum, al edificio principal, este que vemos aquí es el proyecto que estamos desarrollando, en el que también hemos realizado alguna pieza especial absolutamente nuestra, absolutamente nueva, como esta que hay aquí, que es una especie de entrada de servicio, entrada de personal, que se sitúa entre varias intervenciones de Kuiper, que podemos pasar a través de ella, y utilizamos una piedra, esta piedra gris, que es la misma piedra que estamos utilizando en todos los elementos de nuestras modificaciones en el patio central, transmitiendo la idea o haciendo patente que estos edificios y las modificaciones del patio se realizaron en un mismo momento histórico de este edificio. Sin embargo, ahora veréis cómo estos problemas de clima y de cierta intransigencia que los ciclistas que usaban el pasaje a diario ha llegado a adoptar una solución de compromiso, de la que luego ahora estamos intentando volver a salir. Veréis cómo el pasaje ha perdido el elemento que era quizás más interesante, que era este hueco en el centro, y se está construyendo por una entrada lateral hacia los patios, pero veremos ahora otras imágenes por las que ahora estamos luchando por volver a tener esa entrada central. El paso a través del pasaje, y ahora a la derecha aparece el pabellón del arte asiático, que también es otra pequeña intervención nuestra en otro de los patios que ya quedan. Finalmente ahora estamos luchando por esta idea en la que se ha colocado ciclistas a un lado y peatones al otro lado, y que esperamos que podamos llevar a cabo y recuperar esta idea inicial de bajar para unificar los patios. Pero aún no sabemos dónde acabará. Lo que sí es cierto que el edificio avanza, que estos son imágenes, por ejemplo, del edificio tal y como estaba a final del siglo XX, en el que todas las decoraciones de Kuiper se habían perdido y se están recuperando. Aquí vemos las grandes obras para realizar las modificaciones en el patio, de enorme dificultad, porque en Ámsterdam, en cuanto que excavas 50 centímetros, y es exacto lo que estoy diciendo, 50 centímetros, hay un manto de agua, todo hay que hacerlo de nada. Esto es el pasaje con el techo desmontado para hacer las modificaciones, y esto pues ya empieza a ser nuestras intervenciones en el patio. Esta imagen seguramente del lucernario o del elemento que recupera esta altura, no quería dejar de mostrarla por dejar constancia de por dónde va. Esto era un proyecto de viviendas o de habitaciones en la ciudad de Rotterdam, en un espacio del muelle, donde han trabajado con elementos de Renzo Piano, de Norman Foster. Actualmente ya hay construida aquí una torre de Álvaro Sisa, y nosotros hemos estado trabajando en un proyecto también de largo recorrido, un proyecto que en una ocasión di una conferencia en Holanda, justamente hablando de este tema de que los proyectos hoy ya no
solo evolucionan una vez construidos, sino durante todo el proceso de la construcción van evolucionando. Ya habéis visto el proyecto del Estadio de Madrid, que hemos hecho ya 3 proyectos sobre el mismo edificio, el del Rijksmuseum, como distintas soluciones, y este proyecto que empezó con este proyecto en el que estas 2 torres las hacía Álvaro Sisa y nosotros hacíamos estas 2. Posteriormente, estas serían las 2 torres que nosotros proyectamos y esas las de Álvaro Sisa. Posteriormente se pasó a la idea de que Álvaro Sisa haría esta torre con una base, nosotros haríamos estas 3 torres más pequeñas con este elemento. Hicimos este inicio del proyecto, de ahí pasamos a esta idea con solo 2 torres pequeñas y estas 2 por otro lado. Hemos desarrollado este proyecto de estas 2 torres de 70 metros y después se nos ha solicitado una idea para unificar estos 2 edificios y hemos trabajado en esta idea. Solamente un poco transmitiros esta necesidad de acoplar los proyectos a las necesidades que van surgiendo. Y ya paso a explicar un proyecto en Beirut, es un proyecto de un edificio para apartoteles en un lugar complicado, donde la sugerencia era hacer ese edificio planta común que habéis visto inicialmente. Nosotros hemos respondido con esta propuesta, porque la cuestión de esta proyecto, a ver si se nos queda un momentito parado, esto es el volumen, el sólido capaz que se podía construir. Ya lo veis cómo está de atormentado, de requerido por una zona de una manera y de otra. Entonces nosotros, mediante la utilización de una serie de curvas, conseguimos que todo el proyecto se unifique y adopte una misma manera. Es decir, todas esta geometría curvilínea finalmente hace que el proyecto pueda ser unitario, acoplándose a esa volumetría tan compleja que inicialmente tenía. Y surge este proyecto que también en este vídeo lo vemos seguramente mejor. Vemos como ese edificio inicialmente con esta forma casi obligada, la geometría curvilínea va acoplándose a los distintos requerimientos y consiguiendo que el edificio finalmente pueda aparecer como unitario, a pesar de que está adaptándose a las condiciones que le va imponiendo el proyecto según las calles, según la zona. Es decir, teníamos una regulación muy a la francesa, de tanta altura, tal altura máxima, tal inclinación al llegar a una altura. Sin embargo, el juego de la geometría curvilínea ha conseguido que el proyecto se haga unitario. Este proyecto por el momento está detenido. El cliente no ha decidido dejarlo stand-by y ahí estamos a la espera de ver si lo quiere continuar o no lo quiere continuar. Distintas plantas, donde la planta se va acoplando. Sobre todo quiero hacer hincapié en la capacidad de esta geometría curvilínea de un problema extremadamente complejo y que surge de otras razones, de finalmente llegar a hacer que el edificio, al final, es también un poco el mismo problema que siempre la gente del estudio hace alguna broma al final, pero bueno. Hace que al final el proyecto adquiera un carácter unitario. El proyecto sí que poner yo un poquito de Basilea, Basel en alemán, Basilea en español.
de Basilea, una zona que representa el 20% de la ciudad, una pequeña parte, pero también importante, y toda la estación estaba funcionando, una estación, pues ya lo veis, afrancesada, con un estilo bien conocido, donde es curioso porque esta forma que tanto remite a las estaciones y a los halls de trenes, en este caso no es el sitio donde están los trenes, sino es el hall de los pasajeros, pero formalmente sabemos que es una estación, y con puntos, una serie de marquesinas y con puntos muy complicados, ¿no? La estación estaba funcionando con un túnel, todos los pasajeros se conectaban con un túnel, y la idea era hacer una pasarela sobre la estación y que los pasajeros sobre esta pasarela tuvieran acceso a los trenes. Entonces ocurre un poco lo mismo otra vez que en Sevilla. Ocurre que aquí hay que realizar una operación, digamos, de orden, de colocar bien las escaleras, los ascensores, las distintas escaleras, de dar un uso correcto, pero en la sección es donde ocurren cosas muy difíciles, porque en unas zonas uno requiere elevarse para cabalgar o ponerte más alto que estas marquesinas sin tocarle. Luego aquí hay que bajar para llegar a este punto y estar en coincidencia. Luego otras zonas, las zonas comerciales no requieren mucha altura, pero cuando uno llega a la zona sur sí convendría tener algo más importante. Entonces, todas estas cuestiones distintas, problemáticas de la sección, al final surge esta idea de forma quebrada, de una geometría aparentemente libre, pero en realidad muy compleja, una geometría que es que al mismo tiempo que resuelve los problemas que a lo largo de los 200 metros de pasarela vamos a tener, que son distintos, también acabe siendo el elemento unitario del proyecto, es decir, hacer de la complejidad y de la integración de problemas muy diversos, conseguir unificar y que surja el proyecto con una aparente naturalidad, que en realidad es una naturalidad que surge después de un gran esfuerzo. Esto finalmente surge este edificio con esta forma quebrada que pasa de un lado a otro de la ciudad y que va a tener la virtud de aparecer como un elemento de unión. Este pasarela está abierta a las 24 horas del día y está considerada también una calle dentro de Basilea. Este es el punto donde el techo se eleva para dejar colgar un cierre de cristal que no llega a tocar esta marquesina, no la llega a tocar, pero consigue una cierta independencia de clima. Por supuesto, estas cosas de independencia de clima aquí os suenan a cosa extraña, pero en Suiza os aseguro que es una cosa muy seria. Y surge este elemento de unión que ya interrelaciona con el paisaje de la ciudad de Basilea y que expresa bien esta voluntad de relacionar, de unir la antigua ciudad con la nueva, con el barrio del sur. Distintas alturas que van resolviendo los distintos problemas para finalmente elevarse, tener una mayor altura al llegar a la zona sur y dotar a la estación en este punto de una fachada de la que antes carecía. La silueta del edificio que se integra ahora ya en el paisaje de Basilea, y este edificio, esta línea que aquí baja, nos da unos espacios de 4 metros de altura para los espacios comerciales, mientras que el espacio central con mayor altura va a ser el que unifique el proyecto. Pero también me gustaría reflexionar un poco sobre una intervención importante que tuvimos que hacer para unir este hall del que antes os he hablado. Esta es la cristalera que antes os mostraba vista desde el interior. Estas son las taquillas, esta es la imagen antigua, y en la fachada contraria estarían las salidas hacia los trenes.
Entonces, nosotros queríamos que este hall siguiera siendo el hall de la estación, que no hubiera, es decir, la mayoría de los, esta es la lista contraria antes de nuestra intervención, la mayoría de los proyectos lo que hacían es hacer salir a los pasajeros a este primer andén y elevarlos en ese primer andén, hacer la subida a la pasarela. Sin embargo, nosotros propusimos una cosa fuerte y era realizar una destrucción en este muro para que la pasarela pudiera incidir directamente en este hall. Esto, que aquí se ve como se nos permitió hacer tras consultas difíciles con los organismos de defensa de los edificios monumentales, finalmente fue bien entendido que para que este hall pudiera seguir siendo el hall de la pasarela, la ruptura de este muro era necesaria y la aparición de la nueva pasarela en este punto conservase el carácter del hall de la estación y no quedase como un elemento histórico en que hubiese perdido su función inicial. A veces los edificios tienen que sufrir este tipo de mutilaciones, siempre ha sido a lo largo de la historia de esta manera, que los edificios han habido que realizarle a veces rupturas de importancia para que sigan estando vivos y sigan estando cumpliendo la función para la que fueron concebidos. Aquí vemos cómo este techo articulado, este techo quebrado, es el elemento que finalmente consigue ser un elemento de unión a lo largo de toda la pasarela. Los quiebros de este techo son el único elemento que permanece unitario a lo largo de los distintos secuencias o situaciones que se van encontrando. Esto creo que es ya casi lo último que voy a enseñar. Es un vídeo que explica un poco también la construcción, que fue compleja, cómo debimos construir este edificio, porque los trenes pasaban y entonces lo que se hizo es construir en este lado una especie de fábrica o de elemento de industria donde se iba construyendo la losa de hormigón y se iba desplazando, se iba desplazando sobre los soportes que se iban colocando hasta que mientras los trenes seguían pasando, esta losa que ya tenía preparadas todas las entradas de las escaleras, etcétera, es un elemento estructural donde ya con una construcción más ligera, metálica, se podía ir elaborando ese perfil que tanto tiempo nos había estado preocupando, se iba desarrollando y iba completando la fachada al sur del Bundeley, como se eleva en último momento para conseguir esta. Y nada más. Muchas gracias. Muy obrigado. Muito obrigado, parabéns pela belíssima palestra e pela belíssima obra apresentada. Então, nós daremos início agora a uma mesa de conversa e discussão. Então, convido o senhor para ficar aqui. Também a professora Mônica, da História, meu caro colega. Não falaremos ao mesmo tempo, de qualquer maneira, acho que basta Boa noite a todos. Eu creio que a condução, vamos falar em português, despacio, em espanhol, em portunhol, em português
Então tá ótimo. Bom, muito obrigada pela sua apresentação e muito obrigada pelo convite da Fundação Arquitetura Contemporânea e pelo convite do professor Milton Braga, por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre uma obra tão interessante como a sua, arquiteta Antônia Cruz, que, aliás, é muito interessante que o seu estúdio já é dois Antônios, né? Cruz e Ortiz, que poderia ser dois Antônios. Bom, há muitas questões que são interessantes na sua obra. Eu acho que a proposta é justamente trazer para o debate. Pelo que eu pude ler um pouco, minha pequena investigação sobre o seu trabalho, me chamaram a atenção algumas questões. Primeiro, talvez a presença, como você se divide, compartilha com a arquitetura espanhola, com todos os seus companheiros que estão tendo cada vez mais uma presença muito grande no panorama internacional, né? Essa força da arquitetura espanhola no panorama internacional. Isso é um fenômeno, não sei como você veria isso, um fenômeno isolado da somatória dos vários arquitetos, ou uma força, talvez através das escolas, dos cursos, que colocaram, que deram esse salto, né, tão grande de uma divulgação da arquitetura espanhola. Eu acho que isso talvez seria uma primeira questão. Mas, passando a sua obra mais exatamente, eu acho que o que chama atenção, principalmente para nós aqui nessa escola e nessa arquitetura paulista, como você mesmo já pôde observar, é que você, pelo menos nos seus depoimentos, que eu pude ler sobre os comentários sobre a sua obra, gosta sempre de manter, tanto quanto possível, oculta a dificuldade do arquiteto. Você gosta de disfarçar, ou não disfarçar, pelo menos não expor todo o esforço que você teve para desenvolver o seu trabalho. Quer dizer, pelo menos a arquitetura dá muito trabalho, ela requer muito esforço, como você mesmo apresentou, quer dizer, aquele croquis tão resumido é fruto de muito e muito esforço. Mas não é uma característica da sua arquitetura expor esse esforço. Talvez o mistério, né, das soluções, você gosta de, talvez, do impacto, talvez de questionar como aquilo tenha ficado parado de pé, o quanto trabalho tenha dado. Enquanto que, para nós aqui, temos também uma noção de que a beleza também pode estar na exposição dessas dificuldades, né? Na evidência dessas dificuldades, né? Quer dizer, eu acho que aí são questões de atitudes, de atrair pelo mistério, de não expor a questão de como o gênio resolveu, né, manter ainda a mágica de uma solução arquitetônica, ou de expô-la cruamente, né? Enfim, isso eu acho que também é uma posição muito particular da sua arquitetura, né? Porque mesmo dentro dos arquitetos espanhóis, eu acho que a valorização dos aspectos construtivos, como Rafael Moneo, por exemplo, ela é mais evidente do que talvez em sua obra. Sua obra é muito mais sutil, né? Sua obra é muito mais a presença volumétrica, a questão espacial, a valorização. O pátio, por exemplo, tem uma presença muito forte, eu pude observar nos seus trabalhos, sejam frutos de traçados de linhas orgânicas ou de ângulos obtusos, frutos do encontro das várias retas, formando espaços côncavos e convexos. Enfim, seria o pátio
uma também reminiscência de referências da tradição espanhola? Bom, eu acho que eu estou fazendo muitas perguntas, não dá tempo para ele responder. Depois eu retomo. Son muchas preguntas, ¿no? Muy interesantes y difíciles. La primera pregunta que hacía sobre el éxito de la arquitectura española, no voy a entrar en ella porque tampoco sé. Y claro, ya cuando has entrado a hablar de nuestra obra, evidentemente este tema de decir que el esfuerzo no se note, claro, esto es una actitud precisa, artística, claro, como para mí es un elogio, claro, eso es lo que pasa en el cine de John Ford, por ejemplo, que parece que es una historia John Ford, este cine que transcurre de una manera aparentemente natural, pero que hay un esfuerzo enorme, un cuidado en que todo aparezca de una manera natural, o los grandes novelistas franceses del XIX, que parece que están contando la historia de Madame Bovary, una señora de provincias, y en realidad hay un enorme esfuerzo en ocultar, y el esfuerzo debe ocultarse, pero no, a mí no me interesa estos arquitectos que hacen exhibición de cuánto he trabajado, no me interesa que ellos exhiban tanto trabajo. Para mí el mejor arte es aquel que aparece como que nada, que todo ha surgido de una manera natural. Cuando uno, después de resolver muchos problemas, consigue que alguien pueda decir si era la solución obvia que no. ¿Se entiende esto? Eso de obvia había que encontrarla, esa era la solución obvia. Eso evidentemente es lo que nosotros buscamos. Las obras aparezcan de una manera natural, y algo que también nos interesa es que el público no erudito, el público no arquitecto, pueda usar nuestros edificios de una manera muy natural. Yo no quiero que el usuario de la estación de trenes de Santa Justa note que hay un arquitecto haciendo aquella obra. Prefiero que si una persona no es atenta, llegue al edificio, entre, tome el tren y se sienta confortable. Yo prefiero que las cosas ocurran de esa manera, no este tipo de arquitectura que constantemente reclama la atención del usuario, le interese o no le interese. Yo me parece que eso es como deben hacerse las cosas. Después comentaba un patio, evidentemente nosotros trabajamos en elementos de arquitectura muy tradicional, o los elementos no muy tradicionales, elementos de arquitectura de la historia. Es decir, la historia para nosotros es importante, y las piezas arquitectónicas, el patio, la escalera, la puerta, la ventana, yo creo que nuestros edificios siguen teniendo ese carácter, siguen teniendo el carácter de elementos diferenciados. Por eso, en el último proyecto del estadio de fútbol, me gusta que todavía se pueda identificar cubierta y edificio frente a todos estos edificios, estadios que hacen ahora, que son todos así, que cogen la cubierta con distintos, desde empezaron los ejércitos de euros, pero es que ya todo el mundo, desde el Nido, Allianz Arena, cualquier estadio que se hace hoy es bueno, las condiciones de una cubierta y las condiciones de una fachada son distintas, y seguramente algo estamos encareciendo cuando hacemos que un techo sea fachada, en algo estamos gastando inútilmente el dinero, seguro, pero y a nosotros nos interesa una arquitectura en la que hay un espacio de la fachada y un espacio de la cubierta, y las puertas se identifican, una arquitectura seguramente más tradicional o más con más concomitancias clásicas, pero es ahí donde
no quiero contestarle a lo del éxito de la arquitectura española. Bueno, no sé si se puede reconocer como éxito de la arquitectura contemporánea actual española, pero lo que sí, la arquitectura de Cruz y Ortiz a mí me parece a mí obvio, y vuelvo a utilizar una palabra que ha utilizado Antonio, pero me gustaría que vosotros, que estáis ahí sentados y que vivís la realidad de Brasil, os atrevierais a contestarme si es verdad lo que yo voy a decir. Lo que yo voy a decir es que una de las características más claras y que Cruz y Ortiz lo elevan a nivel de excelencia es la responsabilidad urbana de esa arquitectura. No sé si la arquitectura española está triunfando, pero sí que un elemento, yo creo que la caracteriza, es que cuando los arquitectos, que la que se hace en España, la que hacen fuera, son objetos cuya belleza se pone al servicio de la construcción de la ciudad. Lo digo sabiendo que estoy en Sao Paulo, en la que probablemente la ciudad no se la ve detrás de algunos bellos objetos arquitectónicos que la construyen. Eso creo que es una diferencia sustancial y que es una característica de la arquitectura que se hace desde España y que no sé si la lleva a que estudios tan reconocidos como los Monchi, que algunas veces le llamamos, somos Antonio, pero nosotros somos los Monchi, ese éxito, ese reconocimiento es porque llegan y construyen ciudad. En Brasil, y sé que a lo mejor a algunos pues, no les gusta lo que digo, yo echo de menos esa característica de que la arquitectura siempre tiene que ser al servicio de la construcción de la ciudad, no a resolver solo un problema funcional interno y a dar la apariencia de un bello objeto. No sé si eso es lo que vosotros veis. Y eso es lo que pretende este ciclo que ha traído aquí a Sao Paulo y a vuestra facultad la Fundación de Arquitectura Contemporánea, porque lo que pretendemos desde esta fundación modestísima como es la nuestra es mostrar el papel de responsabilidad tremenda que tiene la arquitectura y el urbanismo en dar cobijo a los afanes de la gente. Los arquitectos y la arquitectura solo tienen una función, que es hacer feliz a sus usuarios, hacer feliz a sus habitantes. A veces el mundo loco inmobiliario, el mundo que confunde la ciudad con una fábrica de dinero, nos hace a nosotros cómplices de esa situación. Los que sois estudiantes, los que sois profesores, tenemos la responsabilidad de ocuparnos de la ciudad como hemos visto que se ocupan los edificios de Cruz y Ortiz. Yo creo que esa es la característica que para mí me parece que la hace más exportable y más útil de la realidad española. Si eso se llama éxito, no lo sé, pero desde luego es lo que a mí me parece que es lo más útil de reconocer en el trabajo de un estudio como el que hemos visto. Um momento, eu vou passar aqui o microfone para o Milton Braga apresentar outra cadeira. Então, eu acho que você poderia passar. Nós pulamos aqui sem querer. Eu queria apresentar o Pedro, arquiteto, que é o presidente atualmente da Fundação Arquitetura Contemporânea de Córdoba, que está organizando esse ciclo também em Espanha e que está participando como o crítico espanhol dessa conversa entre vocês. Desculpe não tê-lo apresentado antes, enfim, que eu peguei o microfone aqui muito ávida para os comentários sobre a obra do Antônio. Yo quería solo hacer un comentario sobre lo que Pedro ha dicho, ¿no? De hacer ciudad, que es un término que
va a variar mucho dependiendo de los momentos en los que se trabaja. Es decir, a veces uno trabaja en espacios fuertemente contextualizados. Es decir, estamos trabajando en una ciudad que está ya, en un trozo de ciudad que está consolidado y que tiene una característica. Entonces, por supuesto, ahí debemos trabajar al servicio, reflexionando sobre dónde estamos. Otras veces se hace ciudad donde no la hay. ¿Cómo? No lo sé, pero se consigue hacer ciudad donde no la hay. Y otras veces surge ciudad sin que haya habido una voluntad de construirla. Por ejemplo, bueno, sí la ha habido, pero en otro grado. Por ejemplo, Manhattan. Manhattan no cabe la menor duda de que es ciudad, con un carácter, con una manera de entenderse, se sabe que se está, no voy a decir en Nueva York, en Manhattan, estamos en Manhattan. Y sin embargo, la voluntad de casi todos los arquitectos que construyeron era independizarse y ser absolutamente únicos. Sin embargo, había un plano regulador fuerte, coherente, rígido, que conseguía que a pesar de la suma de todas las individualidades surgiera una ciudad, pero no porque los arquitectos habían trabajado con la voluntad de hacer ciudad, sino a pesar de que los arquitectos habían trabajado con la voluntad de ser individuales. Surge la ciudad por la presencia de un plan previo que les obliga y les induce hacia una dirección. Seguramente eso en otros casos, cuando no existe ese soporte humanístico poderoso, las individualidades, la voluntad de individualidad hacen posible que la ciudad como tal organismo o como tal obra independiente se vaya configurando por la suma de las individualidades. Uma outra questão, arquiteto, em que, pela sua exposição, até me deixou um pouco confusa pelo que eu havia lido e estudado um pouco do seu trabalho. Parece que há uma clara intenção em alguns dos seus projetos em fixar muito bem o que é dentro e o que é fora. A transparência, a questão da transparência no seu trabalho, né? Em que você coloca dizendo que não é um objetivo, né, do seu trabalho buscar transparência, porque no fundo, pelo que eu li, né, que você teria dito que a transparência acaba confundindo, enfim, foi algumas das questões introduzidas pela modernidade e que você acha que isso não é, enfim, um elemento tão que deva ser tão estimulado, trabalhado nas suas obras, né? E aqui eu vi que você comentou que esse edifício que tem o clima de São Paulo teria, né, possibilitaria mais esse entrosamento entre o dentro e fora, que na verdade nas suas obras até então você teria uma clara distinção entre o que é dentro e o que é fora. Teria entendido eu corretamente, não? Yo no diría, yo creo que las cosas pueden ser de muchas maneras diferentes. En unos casos, un edificio puede interesar, como en el caso, por ejemplo, del edificio en que estamos, por esa permeabilidad en la cual uno no nota que ha entrado. Y es el argumento del proyecto. En cambio, en otros casos, el argumento del proyecto, por ejemplo, la casa de Doña María Coronel, en el primer proyecto, es en el proyecto en el que más uno penetra en una gruta, penetra en otro sitio. Yo no estoy por una manera de hacer las cosas ni por otra manera de hacer las cosas. Se puede trabajar según y cómo. Es decir, lo que interesa es ser coherente y ser capaz de trabajar y lograr que las ideas iniciales luego acaben transmitiendo una riqueza, y creo que esa riqueza en este edificio, un edificio donde es difícil entender en qué momento ha entrado el edificio, y es un magnífico edificio. Y hay otros edificios en el que precisamente ese sentido de ya estoy dentro, ya me he apartado de lo de fuera y
estoy en un sitio distinto, pues es otro proyecto. No hay una actitud en defender una posibilidad o la otra. Hay una actitud en ser reflexivo y ser consciente de lo que se está haciendo. Lo que me parece peor es que alguien que quiera hacer un edificio de interiores le salga un edificio transparente y lo contrario, ¿no? Es decir, se trata de cuál es el objetivo que voy a lograr buscando y si lo he logrado o no lo he logrado. No hay una actitud Claro, lo que se ocurre es que cuando uno trabaja en una ciudad como Sevilla, ya son cosas un poco difíciles de entender. Es decir, Sevilla es una ciudad con una estructura árabe y la ciudad árabe, por definición, es una ciudad donde la calle tiene muy poca importancia y la riqueza se esconde en el interior. Entonces parece más coherente en ese sentido que decía Pedro, de hacer ciudad, seguir trabajando, que en ese momento la ocasión, como yo decía antes, es hacer un edificio de rico interior y exterior bastante neutro. No he enseñado ni una sola fotografía de la fachada de la calle de Doña María Moderno. No es lo interesante de esta obra. Lo interesante de esta obra está escondido dentro. Bueno, hemos adoptado una postura pues seguramente más árabe en ese sentido, más, digamos, ido en la dirección de la ciudad, en lugar de romper la dirección de la ciudad, puesto que no hay razones para trabajar de una manera u otra. Si trabajamos un poco en la dirección de la ciudad, ayudaremos a que esta ciudad se mantenga mejor que si adoptamos una actitud de decir, no, aquí voy a hacer un edificio completamente transparente, que se vea todo desde dentro y de fuera, pues seguramente a la ciudad le estoy haciendo un daño. Cultural, então. Vamos, alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é a relação do escritório com o canteiro da obra. Como o senhor acompanha as obras, como é a relação com a construção das suas obras. Complicada y cambiante. Es que esta es una situación que está cambiando mucho. Hasta hace relativamente poco, los arquitectos en España teníamos mucho poder y mucha responsabilidad también. Éramos responsables de todo, pero al mismo tiempo es verdad que podíamos manejar mucho toda la relación con la obra. Esto es una situación que está evolucionando, desgraciadamente creo que está yendo a que no vamos perdiendo esa capacidad de interactuar en la obra, y entonces la relación de mi estudio con las obras varía mucho cuando trabajamos en Holanda a cuando trabajamos en España. En España es verdad que hasta ahora hemos podido manejar la obra y manejar el presupuesto de la obra y hacer modificaciones, distribuir el dinero que teníamos según yo entendí, pero hoy día surgen esas figuras que se llaman project manager, bueno, regular, digamos, y que empiezan a fiscalizar toda nuestra tarea, a mirar en todo lo que hacemos, y cada día esto va haciendo que estemos más controlados y más fiscalizados. No sé si se entiende esa palabra en portugués. Todo lo que hace está fiscalizado por alguien. Yo recuerdo alguna obra que hoy no he enseñado aquí, que una biblioteca en Sevilla
le pusimos la valla de obra, la valla definitiva, la verja definitiva, y cuando la vimos que estaba alta, que había quedado como 50 centímetros más alto de lo deseable. Y había alguien que estaba supervisando la obra, fiscalizándola, y dijimos, queremos cortar la valla. No, no se puede, no hay dinero, no, vale. Fuimos a hablar con la empresa constructora, corta la valla, ya buscaremos dinero por otro lado. Se cortó, no pasó nada. Hoy creo que no podríamos hacer eso. Hoy creo que la fiscalización impediría, era una cuestión absolutamente, hay que reconocerlo, absolutamente de gusto personal, de sensibilidad, que aquella valla estaba mal. Pero así trabajábamos y ahora ya las cosas no son igual, todo está más supervisado, más fiscalizado para mal el resultado de eso. Otra de las características que yo creo que la acción actual de cómo se produce la arquitectura en España, que es un poco distinta, creo yo, o sea, Antonio ahora me lleve la contraria, que es que buena parte de la producción arquitectónica viene a partir de concursos públicos, concursos que en muchos casos, pues, todas las dificultades que tengan, las imperfecciones y que siempre cuando te toca perderlo, pues crees que la solución ha sido injusta, pero Antonia se ha referido varias veces a que cuando les tocó hacer soluciones directas de problemas por primera vez en una escala importante, ellos ya lo habían ensayado, probablemente perdiendo el concurso, eso es algo que también creo que es diverso respecto de algunas realidades, no me atrevo a decir si la de Brasil también. Y es que hay un cliente, que es el cliente público, que tiene mucha importancia en la cantidad de trabajo que se ofrece a nuestro oficio y que normalmente el encargo viene desde un concurso, a veces bajo lema y a veces pues, con resultados imprevistos. Estoy pidiendo a Antonio, que es nuestro protagonista, que conteste si él cree que eso, con todas las imperfecciones que tiene, es un buen proceso, es una buena manera de producir arquitectura y producir ciudad frente a otros lugares en que realmente el promotor, que es el único que toma decisiones y que busca una solución a su único objetivo, que es la de ganar plata. Bueno, los concursos están muy bien. Yo quizás diferiría un poco, que en España ha habido siempre concursos, últimamente solo hay concursos. En España hoy todas las obras oficiales salen a concurso. Te encuentras en una situación en la que prácticamente no reciben ningún encargo directo, ya una oficina consolidada con, no sé si 40 años casi de trabajo, tienes que seguir cada día luchando por los concursos, ¿no? Hay otra característica, entonces, querría decir, bien, pero también estaría bien un poco más, una cierta disponibilidad de vez en cuando, desde luego desde el punto de vista, digamos, de claridad democrática y claridad política, es indudable solo los concursos nada. Eso es indudable. Para que haya una legitimidad de por qué se hace un encargo a un arquitecto y a otro, es la única vía. Pero a mí hay una cosa que yo no quería entrar en este tema de la diferencia de la arquitectura española. Sí hay una cosa que es importante, y es que la formación del arquitecto español ha sido hasta ahora muy completa.
Es decir, los arquitectos en la época que yo estudié y hasta recientemente han tenido una muy fuerte formación técnica en estructuras, en construcción, en instalaciones, es decir, conocemos y podemos hablar de la estructura de un edificio con el ingeniero que luego la calcula o con el que hace las instalaciones o con cualquiera. Podemos tener un control bastante grande de todo lo que está pasando en una obra. Y esto lo digo por contra a otras, yo no conozco cómo es en Brasil, pero por contra a lo que pasa en muchos países centroeuropeos, donde los conocimientos de los arquitectos en estos terrenos técnicos son muy limitados. Entonces, yo creo que nuestros edificios, yo no calculo las estructuras de mis edificios, pero yo o nosotros sí hacemos la idea estructural del edificio. Incluso en edificios complejos como estos estadios, con estructuras muy complicadas, de cables, pensadas, la idea estructural del edificio es nuestra. Otra cosa es que luego haya un ingeniero que haga el cálculo, pero la idea de cómo aquel edificio se mantiene es nuestra, y la idea de cómo funcionan las instalaciones también es. Entonces, esto sí es verdad que daba al arquitecto español un sentido de obra completa, de obra en la que todo se controlaba cuando se hacía bien, controlábamos nunca, pero bueno, cuando se hacía bien, la obra sí aparecía como una obra íntegra, y no como, por ejemplo, en la arquitectura holandesa, donde hay tan buenos ejemplos, hay arquitectos muy interesantes. Sin embargo, yo veo siempre una arquitectura muy que atiende a unas cuestiones limitadas, pero nunca a la concepción del edificio en todo su conjunto como obra general, sino que incide normalmente mucho en las fachadas, pero no hay una concepción general de orden. Yo estoy trabajando ahora en Holanda y es que, no sé si recibimos los encargos, prácticamente quieren que hagamos la fachada y nada más. La concepción del edificio, dónde están las escaleras, cómo son los núcleos, cómo se relaciona, que lo quieren imponer por otros técnicos. Y al final se está llamando al edificio al arquitecto para que haga la fachada, porque además dentro está el interiorista y en el exterior está el paisajista. Entonces a nosotros en estos países está quedando el arquitecto con estos 25 centímetros que separan el exterior del interior. No me dio usted más, que no me interesa. En cambio, nosotros hasta ahora hemos sido arquitectos que hemos tratado de ser responsables de la concepción completa del objeto arquitectónico. Otra cosa es que podamos seguirlo siendo en el futuro, pero hasta ahora nuestra intención ha sido que ser responsables de la totalidad del edificio. Cuando he enseñado la escuela esta de magisterio, el concebir esta idea de zonas de mayor edificación para las aulas, zonas más estrechas para los despachos, etcétera. La concepción del edificio en su totalidad, que no es total lo de una fachada, sino ser un objeto arquitectónico complejo, como puede ser la escuela esta en la que estamos, en la que el arquitecto no solo fue el arquitecto, sino también participó conjuntamente con otros arquitectos en concebir cómo hay que enseñar la arquitectura. Y llegar a decir, ¿cómo queremos enseñar la arquitectura? ¿Queremos enseñarla así? Entonces necesitamos este edificio. Algo que no solo es el edificio, sino también es una concepción de la manera de enseñar. Eso es, digamos, una obra completa, y en ese sentido yo creo que las cosas deberían seguir siendo así, aunque creo que van por otro camino. Alguém quer alguma pergunta? Eu ainda queria fazer uma colocação, que eu havia lido também sobre sua obra, que lhe é muito caro a preocupação no efeito surpresa. Pessoal, você sempre quer surpreender, que ela tenha algum impacto, né, enquanto desenho, enquanto espaço, enquanto ambiente.
E, enfim, isso de fato procede, é uma determinação, de fato, a busca da surpresa, do inusitado, enfim, tentar fazer algo diferente do que está sendo feito, não só no sentido de uma criatividade, mas de uma predisposição mesmo, de buscar algo inusitado. Somos en más que el paseo arquitectural que mencionaba de Corbusier. Es decir, la obra de arquitectura no es como una pintura, te pones enfrente de la pintura y la pintura está estática. Entonces, durante un tiempo, pero en la obra de arquitectura siempre hay el observador se mueve por la obra y al moverse el arquitecto imagina al observador andando por la obra, llegando a un punto, encontrando una visión, pasando a otra, efectos así. Y ya no solo la sorpresa, todavía sería más bonito el misterio, ¿no? ¿Qué va a pasar allí detrás de aquello? Voy a ver, ¿no? Es como la obra de pintura se percibe así, ¿no? Hay mucha diferencia entre lo que vemos en la publicación y cuando vemos las obras dentro, mucha diferencia, y además tiene te encuentras dentro del interior te rodea, no está viendo la imagen, está dentro, hay sonido, hay luz que cambiarte, hay muchas cosas, o sea, es muy simple de una obra de pintura que sigue pasear por ella, andar, atravesarla. Mais alguma questão? Quem quer colocar? Aproveitar? Ninguém quer mais? Bueno, cuánta verdad dice Antonio cuando dice que la única manera de conocer una arquitectura es entrar, salir, moverse, sorprenderse o no poder desvelar algún misterio que el arquitecto no haya querido desvelar. En ese sentido, quería, como nadie de los estudiantes preguntáis nada, lo sabéis todo, invitaros, primero, a agradecer a esta institución, a su director, a sus profesores, la acogida que ha dado a este acto que con mucho cariño la Fundación de Arquitectura Contemporánea trae a Sao Paulo, y invitaros a otra actividad mañana que tiene que ver también con una de las líneas de trabajo de la Fundación para el fomento de este oficio, que es que mañana presentará el itinerario que vamos a editar de Pablo Méndez da Rocha, vamos de un magnífico arquitecto español a otro maravilloso de vuestro país, mañana a las 7:30 en el Instituto Cervantes, en Avenida Paulista. Vamos a presentar la colección de itinerarios de arquitectura. Es la primera vez que salimos de arquitectura que se han producido y que están en España, y estamos orgullosísimos de que Pablo Méndez da Rocha nos haya permitido y haya permitido a sus autores del libro, que son profesores vuestros, que podamos incorporar su obra a este recorrido editorial. Así que yo creo que mañana Pablo Méndez da Rocha nos dará una magnífica clase de arquitectura en el Instituto Cervantes a las 7:30. Mais uma vez agradeço a presença do arquiteto Antônio Cruz, Pedro Garcia, professora Mônica, nos honraram muito com essa palestra, essa mesa redonda, essas informações. Muito obrigado.